Comenzamos, chicos. Muy buenas noches. Hoy nos toca continuar con la bolilla 8, 7 y 8, que es el derecho tributario material. Me gustaría que tengan a mano la ley 11.683. Vamos a la parte de el artículo 5, el 6 y el 8, lo tengan a mano, porque ahora vamos a entrar de lleno a ver estos temas. Nosotros la clase pasada habíamos hecho un análisis bastante específico de la clasificación de los sujetos pasivos en la doctrina. Nosotros habíamos ahondado en el concepto de relación jurídica tributaria, la obligación tributaria, y uno de los elementos del sujeto. Vimos el sujeto activo, cómo ejerce su potestad tributaria a través del Poder Legislativo y después logra recaudar a través del Poder Ejecutivo. Vimos la clasificación tripartita de sujetos pasivos. Nosotros dijimos que Villegas clasifica a los sujetos pasivos en contribuyente, en sustituto y en responsable solidario. Y la clasificación más común de los sujetos pasivos se da en la ley, ¿sí? En la ley 11.683, ¿sí? Donde se clasifica a los sujetos pasivos en contribuyentes, es decir, responsable de cumplimiento de deuda propia y responsable de cumplimiento de deuda ajena, ¿sí? Es una clasificación que viene de la letra de la ley 11.683. Ahí tenemos responsable por deuda propia y responsable por deuda ajena, ¿sí? Cuando hablamos de responsable de cumplimiento de deuda propia, específicamente nos vamos a remitir al artículo 5 de la ley 11.683, están hablando nada más y nada menos que del contribuyente. Es el contribuyente dijimos que es aquel a cuyo respecto se verifica el hecho imponible, es quien da cumplimiento y genera el acaecimiento del hecho imponible. Y en la segunda clasificación tenemos los responsables de cumplimiento por deuda ajena, que específicamente nos vamos a remitir al artículo 6 de la ley 11.683, que en líneas generales son personas individuales o colectivas a las que la propia ley le asigna esa obligación de cumplir la prestación, es decir, la obligación de pago. Nosotros tenemos el Instituto de la Solidaridad. Habíamos dicho que es aquel sujeto, el responsable solidario, que se coloca al lado del contribuyente sin desplazarlo de la relación jurídica tributaria principal. Y esta solidaridad se da en virtud de una ley. No existe solidaridad, responsabilidad solidaria, si no está establecida en la letra de la ley. También tenemos aquel sujeto que puede colocarse en lugar de, ocupa el lugar del contribuyente y lo desplaza desde un inicio al contribuyente en la relación jurídica tributaria, que en ese caso, y en virtud de la disposición de una norma legal, aparece el sustituto. Y en la reforma de la ley 11.683 aparece en términos específicos y expresos en el último párrafo del artículo número 6 de la ley, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora al artículo 5. Me gustaría que lo tengan a mano, al artículo 5. El artículo 5 titula Responsables
por deuda propia. ¿Sí? Y reza, no hay otra forma que ustedes estudien esto si no es con la ley. A lo que a nosotros nos interesa es que sepan identificar quiénes son responsables por deuda propia y quiénes son responsables de cumplimiento por deuda ajena. ¿Sí? Porque se van a dar situaciones y circunstancias específicas que a ustedes le van a tomar en casos prácticos seguramente, y se le va a plantear cuando ejerzan su profesión circunstancias todos los días de responsables por deuda propia y responsables por deuda ajena. El artículo 5 establece que están obligados a pagar el tributo al fisco en la forma y en la oportunidad debida, personalmente o a través de su representante, como responsable de cumplimiento de la deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios, ¿sí?, con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial. El artículo 5, en su segundo párrafo, establece expresamente que revisten el carácter de contribuyente, es decir, responsable por deuda propia, porque son ellos a quien está destinado, son los destinatarios legales tributarios, son los que cumplen el mandato del hecho imponible y son los que deben pagar, ¿sí? Son y revisten el carácter de contribuyente, dice el artículo 5, las siguientes personas, ¿sí? Y esta enumeración es sencilla, se la deben saber cuando digan exprese quiénes son responsables por deuda propia. Son los contribuyentes. Conforme al artículo 5, son las siguientes personas. Inciso A dice las personas humanas, capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho común. Vuelvo a repetir, las personas humanas, capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho común. Eso reza el inciso A del artículo número 5 de la ley 11.683. ¿Sí? El Código Civil establece lo que habíamos dicho en la clase pasada, que las personas menores de 18 años son personas incapaces y que a una determinada edad tienen la capacidad semiplena. Para la ley tributaria, ¿sí?, son contribuyentes y deben pagar el tributo, ya sea a través de su persona o a través de sus representantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las personas humanas, capaces, incapaces o con capacidad restringida, son deudores responsables por deuda propia. Inciso B, ¿sí? El inciso B del artículo 5 establece que las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho son responsables por deuda propia. ¿Sí? Entonces tenemos las personas humanas, capaces o incapaces o con capacidad restringida, pueden ser responsables por deuda propia. Lo establece la ley 11.683. En segundo término tenemos las personas jurídicas a las que el derecho civil les reconoce calidad de sujetos de derecho, ¿sí? Tenemos las personas jurídicas. En este caso, para el Código Civil también son personas jurídicas los estados extranjeros, sus provincias, sus municipios, los establecimientos, las corporaciones y las asociaciones del exterior. Eso es una nota distintiva de este artículo, de este inciso, porque amén de tener autonomía plena el derecho tributario material, cuando nosotros hacemos una enumeración de este inciso, se van a ir dando determinadas circunstancias que hay que ir aclarando, porque si nosotros decimos las personas jurídicas a las que el derecho privado le reconoce calidad de sujetos de derecho, y nosotros
nos remitimos también al Código Civil, tenemos que tener en cuenta que el Código Civil también le reconoce calidad de persona jurídica a los estados extranjeros. Entonces son sujetos que pueden ser responsables por deuda propia. Entonces tenemos dos tipos de sujetos responsables por deuda propia. El inciso C establece que también son responsables o pueden ser responsables por deuda propia las sociedades, las asociaciones, las entidades y las empresas que no tengan la calidad de persona jurídica, ¿sí? pero que también son consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. Es decir, pueden existir sociedades o asociaciones o entidades o empresas que no revisten el carácter de persona jurídica porque estén en formación, por ejemplo, o porque son sociedades de hecho, ¿sí? Pero para las leyes tributarias pueden ser deudores responsables por deuda propia, porque conforme a la ley tributaria son unidades económicas que dan cumplimiento al hecho imponible. En este caso se destaca una jurisprudencia de los tribunales argentinos en donde se cita que las sociedades irregulares o las sociedades de hecho, sí se aceptan a los fines impositivos como responsable de deuda por deuda propia. Es decir, ha llegado una causa a la justicia en donde existía una sociedad irregular o una sociedad de hecho porque personas han trabajado en forma mancomunada sin tener la forma de persona jurídica, sin formar una sociedad anónima, sin formar una sociedad de responsabilidad limitada, pero que en la actividad diaria han conformado una unidad económica y han generado movimiento económico dando cumplimiento a determinados hechos imponibles, por ejemplo, en el impuesto a la ganancia o en el impuesto al valor agregado. De modo tal que cuando dicen las sociedades o asociaciones que no revisten el carácter de persona jurídica, pero que conforman una unidad económica y pueden dar cumplimiento al hecho imponible, son sujetos que pueden ser deudores por deuda propia, conforme el artículo 5, inciso C. En este caso, hay un caso de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Longo, anótenlo, Longo, ¿sí? Como largo, Longo, en el cual, esto es del año 51, imagínense la época, en el cual la Corte dispuso que las sociedades irregulares o las sociedades de hecho sí son aceptadas a los fines impositivos, por lo cual son responsables o pueden ser responsables por deuda propia. Después tenemos el caso de las sociedades en liquidación, cuando está en la última etapa de una sociedad porque está desapareciendo, y la última etapa se llama sociedad en liquidación, que por lo general está judicializada por una determinada razón o porque han decidido desarmar la sociedad los socios o porque ha entrado en quebranto, por lo cual se discutía si la sociedad en liquidación podía ser o revestir el carácter de contribuyente, vale decir, responsable de deuda propia. En este caso, hay un fallo de la Corte de Justicia del año 45 que se llama el Saladillo, en el cual el tribunal ha determinado en forma tajante y expresa que las sociedades en liquidación
tienen personalidad propia y pueden ser sujetos tributarios, por lo cual revisten, conforme al artículo 5, inciso C, el carácter de deudores por deuda propia. ¿Vamos bien, chicos? Van anotando porque estas son circunstancias que siempre le toman en los exámenes, cuando le piden desarrolle responsable por deuda propia, inciso C, asociaciones o sociedades que no revisten el carácter de personas jurídicas. Entonces ahí vienen estos casos específicos, como los que yo estoy mencionando, de sociedades irregulares o sociedades de hecho que sí revisten el carácter de sujetos tributarios como deudores por deuda propia. En ese caso, el fallo Longo. Tenemos el caso de sociedades en liquidación que también revisten el carácter de responsable por deuda propia. En el fallo Saladillo lo dijo la Corte. Y después tenemos las circunstancias de las sociedades en formación. Sociedades en formación. Y estas circunstancias de las sociedades en formación, para ver si son sujetos tributarios como deudores por deuda propia, dio lugar a una causa en el Tribunal Fiscal de la Nación, en la cual se sentó un criterio en una causa que se llama Caja de Ahorro Hipotecario, que era una sociedad en formación. En este caso, lo que determinó de que tiene personalidad tributaria la sociedad en formación desde la fecha del contrato o acta fundacional. Ustedes tienen que tener en cuenta que para realizar una determinada sociedad, ya sea una sociedad anónima o una SRL, que es lo común que se da en la práctica, en la práctica, se tiene que elaborar un acta constitutiva que tiene sus requisitos, ya sea si es sociedad anónima o si es una SRL, ya sea que llevara el contrato constitutivo y a la vez el estatuto o no. En ese caso, se estableció que desde la fecha del acta fundacional de la sociedad en formación o de la firma del contrato constitutivo ya reviste personalidad tributaria y puede ser responsable por deuda propia desde la fecha de la firma del acto constitutivo, más allá de que se haya o no iniciado el trámite para que se le dé alta en el caso de Salta, en el registro público de comercio, si es cualquier sociedad, y en el registro público de comercio, y si es en el caso de la sociedad anónima, en el registro público de comercio y en inspección de personas jurídicas porque tienen doble contralor. Lo cierto y concreto es que si a ustedes le preguntan en un caso práctico si las sociedades de información tienen personalidad tributaria y pueden responder por deuda propia, sí lo pueden hacer. ¿Desde cuándo? Desde la fecha de la firma del contrato constitutivo o del acta fundacional. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por favor, dígame, porque es una clase larga y tediosa, y vayan anotando al lado de la ley, si la tienen, por favor, porque le va a servir estos casos. ¿Sí? El inciso D del artículo 5 dice que revisten el carácter de contribuyente las sucesiones indivisas, ¿sí? Las sucesiones indivisas cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible en las condiciones que prevea la ley. Las sucesiones indivisas sí son sujetos tributarios. ¿Cuándo una sucesión es indivisa? Cuando no se concretó la partición y adjudicación de bienes. Vale decir
hay una persona que fallece y deja un acervo hereditario y su sucesión no se ha abierto, o se abrió pero no culminó. En ese caso la sucesión es indivisa, porque no se ha dividido en partes como corresponde conforme a la ley civil. Por lo cual, la pregunta que le pueden hacer, si la persona que fallece deja una herencia, esa sucesión que se encuentra indivisa es persona tributaria, sí lo es. Puede ser un contribuyente, vale decir, un deudor por deuda propia, sí. Las sucesiones indivisas, ¿sí? Luego, el inciso D, además, admite que las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, así también como las empresas estatales y mixtas, quedan comprendidas en las disposiciones de este artículo. Es decir, todas las reparticiones centralizadas, descentralizadas, autárquicas, como así también las empresas del Estado y mixtas, son responsables o pueden ser responsables de deuda por deuda propia. ¿Estamos de acuerdo? Esto es pregunta de parcial y pregunta de final. ¿Sí? Entonces, acá deviene el análisis, ¿sí?, de si el Estado puede ser gravado o no. Conforme a este artículo, sí puede ser gravado. Entonces, cuando hablamos de la gravabilidad del Estado y sus entidades centralizadas, descentralizadas o autárquicas, se despliega una gran discusión doctrinaria. Por ejemplo, en Italia, ¿sí?, la opinión se divide. Los italianos tienen una doble opinión, que dicen que el Estado no puede gravarse a sí mismo, y hay otros que aceptan que el Estado sea sujeto pasivo de sus propios tributos, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos evolucionó una doctrina específica de que establece la inmunidad de los instrumentos de gobierno, en el sentido de que no puede ser gravado el propio Estado con sus propios tributos. Entonces, vamos al caso de la Argentina. En el caso de la Argentina, se fue evolucionando, chicos, desde hace mucho tiempo, partiendo desde la no gravabilidad de la nación por parte de la provincia y municipios, ¿sí?, de forma tal de que se llegue a lograr concesiones recíprocas que impliquen el reconocimiento de la facultad de gravar. El autor Villegas sostiene que el Estado en sí no tiene capacidad contributiva y el pago de los tributos por el mismo se trataría de meras transferencias de un sector hacia otro de la economía estatal, ¿sí? Yo considero que una cosa es el Estado en sentido estricto y otra cosa son los entes descentralizados, autárquicos y las empresas del Estado. Le voy a dar un ejemplo. En el caso de las empresas del Estado, que son sociedades del Estado, adquiere el Estado a través de la sociedad, que se denomina sociedad del Estado, que en su creación tiene una forma de sociedad anónima, pero tiene la característica de ser un solo dueño, que es el Estado. Cuando el Estado crea una sociedad del Estado, por ejemplo, el teleférico de Salta, el Estado transfiere patrimonio para la creación de esta sociedad para un fin específico y lucrativo. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que el ejercicio de las funciones y actividad comercial y o industrial de esta sociedad-Estado
sí es pasible de gravamen, por lo cual es sujeto responsable por deuda propia. Ese es un ejemplo concreto. Cuando el Estado forma parte de una sociedad mixta, por ejemplo, una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, o sociedades con participación del Estado, son sociedades mixtas en donde los particulares realizan la creación de una unidad económica a través de una empresa con participación del Estado. Esa participación, esa empresa mixta, sí es un sujeto responsable por deuda propia. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Villegas? Para él, cuando el propio Estado paga determinado tributo, no se trata de una gravabilidad concretamente específica, es decir, no valoramos la capacidad contributiva del Estado, sino que se trataría de transferencia de un sector al otro, es decir, si el Estado es, por ejemplo, la patronal de determinados empleados y empleadas, cuando retiene del sueldo las contribuciones para la seguridad social, la retiene y la deposita para la ANSES, que es otra institución que depende del Poder Ejecutivo mismo. Entonces, Villegas dice que para él, en realidad, hay transferencia de un sector a otro en la economía. Lo cierto y lo concreto que las reparticiones, las entidades centralizadas, descentralizadas y autárquicas del Estado sí son sujetos pasibles tributarios y son o pueden ser responsables por deuda propia. ¿Sí? La justificación que da la doctrina del texto del artículo 5 de la ley 11.683 se basa en razones de eficiencia de las empresas del Estado y en una cuestión de rentabilidad real de las mismas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de entidades descentralizadas del Estado o centralizadas, nos viene a la cabeza el tema de los ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo. En tal caso, el Estado Nacional ha determinado que sus ministerios tengan, como se dice, vida propia, con lo cual adquieren sus ministerios personería jurídica y hasta le asignan una CUIT, una clave única de identificación tributaria. Entonces, estamos reconociendo la capacidad tributaria y la característica de ser sujeto pasivo y poder responder por deuda propia. Ahora bien, hay circunstancias específicas, en el caso de la provincia de Salta, y le traigo a colación distintos ejemplos, como la situación de hospitales del interior de la provincia que no son de autogestión y que dependen directamente del Ministerio de Salud de la provincia de Salta. En el caso del Hospital San Bernardo, que es un hospital de autogestión y que tiene personería jurídica propia, quid propio y que actúa como sujeto de derecho, no hay problema. Pero en el caso del Hospital Zonal, que está situado, por ejemplo, en la ciudad de Tartagal, el hospital depende del Ministerio de Salud. Y en determinadas actividades que desarrolla, es sujeto pasivo de determinados tributos como el impuesto al sello. Dentro de la provincia de Salta, siendo parte del propio Estado. ¿Me entienden? Estas circunstancias, ¿sí?, que se dan en la práctica le van a salir muy a menudo, con lo cual va evolucionando el derecho tributario y se van dando muchas circunstancias que a ustedes le van a consultar y van a pedir que resuelvan, porque el artículo 5, si bien ha sido modificado, ¿sí?, seguramente que va a ir evolucionando y hay muchísimas actividades que despliegan contenido económico que son gravadas por el propio Estado. ¿Sí?
de tal forma que el artículo 5, en otras palabras y en forma breve, establece que son responsables por deuda propia las personas humanas, capaces, incapaces y con capacidad restringida, las personas jurídicas a las que tienen calidad de sujetos de derecho, las sociedades, las asociaciones, las entidades de la empresa que, aún no revistiendo el carácter de persona jurídica, son consideradas por la ley tributaria como unidades económicas para la atribución del hecho imponible, con lo cual son o pueden ser contribuyentes de tal forma que son deudores responsables por deuda propia. Las sucesiones indivisas sí lo son, conforme a las condiciones previstas en cada una de las leyes de los tributos, y son responsables por deuda propia las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial, municipal o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también quedan incluidas en esta concepción del artículo 5 las empresas estatales y las mixtas quedan comprendidas. Tenemos, por último, en este artículo, que mencionar, si le piden que desarrollen, ¿sí?, las circunstancias de las empresas o sociedades irregulares o de hecho son aceptadas a los fines impositivos en la causa Longo. Tenemos la situación o las causas de las sociedades en liquidación que también tienen personalidad propia y pueden ser sujetos tributarios, es el caso del fallo del Saladillo. También tenemos las sociedades en formación que ha determinado la Cámara de Apelaciones que se les reconoce personalidad tributaria desde la fecha misma de la firma del contrato o el acta fundacional, ¿sí? Estas circunstancias particulares las tienen que anotar porque seguramente le van a tomar en el examen parcial o en el examen final, quizás en algún multiple choice para que ustedes puedan identificar quiénes son sujetos responsables por deuda propia. Por último, es menester aclarar que cuando hablamos de personas jurídicas, tenemos personas jurídicas de carácter público y tenemos personas jurídicas de carácter privado. En el caso de las personas jurídicas de carácter público, tenemos al Estado Nacional, a las provincias, tenemos a las municipalidades, tenemos a las entidades autárquicas, inclusive a la Iglesia Católica. Y respecto de personas jurídicas de carácter privado, tenemos a las asociaciones y a las fundaciones con autorización para funcionar. Y también tenemos a las sociedades civiles, a las sociedades comerciales, tenemos a las entidades con capacidad para adquirir derecho y contraer obligaciones, como ahora se habla de las simples asociaciones que se constituyen de una forma muy sencilla con la modificación del Código Civil. Son cuestiones especiales estas. Bueno, cuando hablamos del artículo 5, hablamos de responsable por deuda propia. Ahora bien, ahora nos toca, ¿alguna duda de estos chicos? Basta que ustedes aprendan la enumeración y estos casos particulares que les estoy mencionando, ¿sí? Siempre se le pregunta en el examen final o en el examen parcial que enumere quiénes son personas responsables por deuda propia. Son estas. Después tenemos las circunstancias del artículo número 6, ¿sí? El artículo número 6, tengan a mano por favor, habla de responsable de cumplimiento de deuda ajena. ¿Sí? Tenemos responsables de cumplimiento por deuda ajena. Y el artículo 6, que ha sido modificado en el año 2017, ¿sí?, tiene el inciso 1 y el inciso 2. Y dentro del inciso 1 tenemos el A, B, C, D, E y F. ¿Por qué le hago esta diferenciación? Porque el artículo 6 establece que son responsables de cumplimiento por deuda ajena
y están obligados a pagarle al fisco, bajo pena de sanción, las siguientes personas. En el título 1 tenemos determinadas personas que deben pagar con los recursos que administran, que perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, de sus mandantes, de sus acreedores, de los titulares de los bienes administrados o en liquidación, y hace una enumeración, ¿sí? En el título 1, ¿sí? O inciso 1. Y el inciso 2, y le hago esta introducción, porque el inciso 2 dice que son responsables de cumplimiento de deuda ajena y están obligados a pagar el tributo los responsables sustitutos en la forma y en la oportunidad que determinen las leyes. Es decir, incorpora en el inciso segundo del artículo 6 la figura del sustituto, ¿sí? Vieron que nosotros habíamos analizado que el sustituto es un responsable por deuda ajena que desplaza desde un inicio al contribuyente y ocupa el lugar del contribuyente, con lo cual, y por una disposición de la ley, es responsable por deuda ajena. Bueno, ahora eso lo encontramos en el artículo 6, en el último párrafo, punto 2 sería. Cuando hablamos de responsable de cumplimiento de deuda ajena, ¿sí? La ley establece que son responsables de cumplimiento de deuda ajena, ¿sí? Con los recursos que administran, escuchen muy bien, con los recursos que administran, con los recursos que perciben o con los que disponen, son responsables como cumplimiento o por cumplimiento de deuda tributaria de sus representados, de sus mandantes, de sus acreedores o de los titulares de los bienes que administran las siguientes personas. Primero tenemos la circunstancia del cónyuge, el cónyuge que percibe y dispone de todas las rentas propias del otro. En este caso, es responsable de deuda ajena con lo que percibe y dispone de las rentas propias del otro por esa actividad. Son responsables de cumplimiento de deuda ajena los padres, los tutores, los curadores de los incapaces y las personas de apoyo a las personas con capacidad restringida, ¿sí? El inciso C dice los síndicos y liquidadores de las quiebras, los representantes de las sociedades en liquidación y quienes ejerzan la administración de las sucesiones. Miren, nosotros estamos hablando de responsable de cumplimiento de deuda ajena. Y cuando hablamos de responsable de cumplimiento de deuda ajena, el punto 1 del artículo 6 dice con los recursos que administran, perciban o disponen. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de los síndicos y los liquidadores de la quiebra son terceras personas que por su profesión lo han denominado síndico, ¿sí? de alguna quiebra o de algún concurso preventivo, y ellos son responsables de la deuda ajena, es decir, de esa empresa o de esa unidad económica que está en concurso preventivo. Ellos deben pagar los tributos que genere esa actividad con los recursos que dispone y administra, y son responsables por deuda ajena. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos los directores, los gerentes y los demás representantes de las personas jurídicas. Es decir, si usted es director de una sociedad anónima, si usted es gerente de una SRL o es representante de personas jurídicas, es responsable por deuda ajena, por la actividad que genere esa unidad económica, pero con los bienes que administran, perciben o disponen de esa entidad. ¿Se entiende? También tenemos los administradores de patrimonio, incluidos los fiduciarios, las sociedades o los gerentes o los administradores de los fideicomisos. Son responsables por la deuda ajena que genere esa unidad económica. Y los agentes de retención y de percepción de los tributos son responsables por deuda ajena. Esta es una clasificación
muy sencilla. Quiénes pueden ser responsables por cumplimiento de deuda ajena en el artículo 6 y quiénes pueden ser responsables por deuda propia en el artículo 5. La particularidad, chicos, que ustedes deben saber, que los responsables de cumplimiento de deuda ajena en el artículo 6.1 son con los recursos que administran, perciben o disponen, no con sus recursos propios. ¿Se entiende? Y en el punto 2 del artículo 6 está la figura del sustituto expresamente establecida. En este caso, ¿sí?, la designación de los responsables por deuda ajena no es arbitraria, ¿sí? No es arbitraria, sino que responde por lo general a un vínculo jurídico y económico, ¿sí?, entre el contribuyente responsable por deuda propia y el responsable, ya sea el representante legal o un representante voluntario, en el ejercicio de su función o de su cargo público, ¿sí?, o por la relación laboral que existe, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, el artículo 6.1, cuando habla de responsable por deuda ajena, ¿sí?, esta designación de responsabilidad no es arbitraria, sino que responde por lo general a un vínculo jurídico o económico entre el contribuyente y estas personas que hemos nombrado tutores, curadores, hemos nombrado síndicos, administradores de fideicomiso, administradores de quiebra, en fin, hay una relación jurídica por disposición de la ley o hay una relación económica por disposición de la ley y del contribuyente y de estas personas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la ley en el artículo 6? Hacer efectiva y segura la recaudación. Si ustedes crean una sociedad y esa sociedad es una sociedad anónima, esa sociedad tiene que cumplir sus obligaciones tributarias. Por lo general, los dueños de las sociedades forman los directorios, pero ponen un gerenciamiento, que es una figura comercial, económica y de administración societaria, ¿sí? Esa persona que ejerce esa administración, más allá de los directorios y del presidente del directorio, tiene responsabilidad de deuda, es responsable de deuda ajena, ¿sí? Porque hay un vínculo económico y un vínculo jurídico, ¿sí? La designación, ¿sí?, tiene que estar estipulada por la ley, ¿sí? Ahora van a surgir muchísimos casos, sobre todo en materia de Internet, en donde se han creado, por ejemplo, criptomonedas y se van a crear empresas que figuran en las redes, en Internet, empresas que van a administrar fondos fiduciarios. Entonces el Estado va a tener que avanzar para ver quién es el responsable por deuda propia y quién es el responsable por deuda ajena, porque esta nueva normalidad nos exige adaptar el derecho a las nuevas formas de trabajar. Bueno, en definitiva, el artículo 6 lo tienen que leer un par de veces, tratar de memorizarse las partes principales. Yo creo que no están estudiando derecho para ser abogados, sino para aplicarlo. Tienen que ubicarse y saber ejemplificar o describir taxativamente quiénes son o pueden ser responsables por deuda propia y quiénes pueden ser responsables por deuda ajena. La particularidad del artículo 6 es que agrega en su último párrafo la figura del sustituto expresamente establecida. ¿Profe? Sí. Hay chicos que dicen que están en la sala de espera. Que deben haber entrado tarde, mirá la hora que es. Ahí lo estoy admitiendo, chicos. Acá veo que Raúl Horacio Río escribió sobre las sucesiones indivisas. Lo que se graba
es el acervo hereditario, que quedan las herencias. Cuando surge la herencia por la muerte de una persona, quedan deudas y quedan acreencias. Y todo eso compone el acervo hereditario. Pero no voy a ahondar en lo que es materia de sucesiones, porque ustedes están estudiando para contador, ¿sí? Las sucesiones son indivisas por regla general cuando no ha finalizado el proceso judicial de partición y adjudicación, porque es una parte indivisa para los herederos forzosos hasta que la ley aplique la partición y adjudicación. Hasta tanto, por lo general, esa sucesión, si se abre, se hace una declaratoria de heredero, se pone un administrador de la sucesión para que esa sucesión vaya tributando respecto de determinados tributos, ya sean municipales, provinciales o nacionales. La sucesión indivisa significa que no ha concluido el proceso de partición y adjudicación como lo manda el Código Civil y el Código Procesal Civil. Acá lo que ustedes tienen que saber que las sucesiones indivisas sí son sujetos tributarios porque lo dice la ley. No solamente quedan acreencias, sino también quedan deudas, ¿sí? No estamos hablando de impuestos personales. Ahora vamos a pasar al artículo 8, ¿sí? Que es el más largo. El artículo 8 habla de la responsabilidad solidaria, ¿sí? Ustedes tienen que saber, y ya lo habíamos dicho, que el responsable solidario es una persona que se ubica al lado del contribuyente, al lado del deudor principal, por una disposición de la ley. Y si este deudor principal, si el contribuyente no paga el tributo, el Estado puede ir a esa persona que está al lado por disposición de la ley. Para hacer efectiva la responsabilidad solidaria, se debe cumplimentar un proceso específico que es el proceso de determinación de oficio, que está contemplado en el artículo 17 de la ley 11.683. ¿Sí? Porque la resolución que intime al pago sin cumplir previamente el proceso es nula. Es decir, nosotros tenemos el contribuyente principal y ese contribuyente principal no ha pagado el tributo y la ley ha dispuesto que existe un responsable solidario. Para poder hacer efectivo el pago al responsable solidario, nosotros tenemos que hacer un proceso de determinación de oficio que está establecido en el artículo 17. El procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento reglado que está estipulado por la ley que tiene como objeto efectivizar el cobro de un tributo, ¿sí? Y tiene distintas causas. En lo que respecta a la responsabilidad solidaria, significa que el deudor principal que no ha cumplido y ha sido intimado y se venció los plazos de 15 días de intimación, se legitima al fisco a notificar y correr las actuaciones solicitando el pago de esa deuda al responsable solidario que está estipulado por ley y se le da un plazo de 15 días, ¿sí? Para que conteste, formule oposición, descargo, ofrezca prueba o para que pague. Una vez que culmina ese procedimiento de determinación de oficio, ¿sí? Recién ahí se le va a notificar la deuda que debe contener el gravamen, en su caso las actualizaciones, en su caso la multa y los 15 días para hacer efectivo el pago. Si se vence eso y no interpone ningún recurso ni de apelación o de reconciliación, queda expedita la vía ejecutiva para hacer un juicio de ejecución fiscal. Pero ¿qué quiero significar con esto? Ustedes, para hacer efectiva la responsabilidad solidaria tributaria, deben ir al procedimiento de determinación de oficio, ¿sí? Y si el fisco lo intima a su cliente solidariamente responsable al pago, pero no cumplimentó previamente el proceso de determinación de oficio,
esta notificación es nula, ¿sí? Vamos al artículo 8, que es bastante larito, ¿sí? La primera diferencia que nosotros tenemos entre el artículo 8 y el artículo 6, recuerdan que el artículo 6 dijimos que son responsables de cumplimiento de deuda ajena. Punto 1, con los recursos que administran, perciban o dispone las siguientes personas. Eso dice el artículo 6.1, con recursos que administren, perciban o disponen. La primera diferencia que vamos a encontrar con la responsabilidad solidaria, ¿sí?, que son solidarios en forma personal, ¿se dan cuenta? Y solidarios con el deudor principal. Y el párrafo 1 dice lo siguiente: responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo. Y dice, responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, ¿sí?, las siguientes personas. La primera diferencia que nosotros tenemos entre responsable por deuda ajena y responsable en forma personal y solidaria es que el responsable por deuda ajena responde con los bienes que administra, que percibe o que dispongan de otras personas. Del artículo 6 estamos hablando. Y respecto del artículo 8, nosotros nos vamos un poquito más allá y hablamos de que la responsabilidad, si bien es solidaria, porque está al lado del deudor principal, además es personal. De modo tal que esas personas que son personal y solidariamente responsables responden con sus bienes propios. Esa es la primera nota distintiva, con sus bienes propios. Y solidariamente porque la ley dijo que si no paga el contribuyente vas a pagar vos, pero inclusive va a pagar con tus bienes propios. Esa es la particularidad número 1 y más importante, porque afecta el derecho de propiedad. ¿Sí? Y dice, son responsables en forma personal y solidaria y responden con sus bienes propios y solidariamente por las deudas que provengan de un tributo, los responsables enumerados en los puntos A al E del inciso 1 del artículo 6, que ya lo hemos nombrado, que son el cónyuge, los padres, tutores y curadores, los síndicos y los liquidadores de las quiebras, los directores, gerentes y demás representantes de las personas y los administradores de los patrimonios. Ellos, todos estos, van a ser deudores personales y solidarios si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago. Ya sea se trate o no se trate de un procedimiento de determinación de oficio. ¿Sí? Aquí hay una dispensa y una posibilidad que tiene usted, que ha sido administrador o es administrador o un liquidador de la quiebra o es síndico, tiene la posibilidad de excusarse, ¿sí?, cuando demuestre debidamente que dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente. Hay una posibilidad de salvarse de la responsabilidad solidaria y personal. En este caso, ¿sí?, ¿qué es lo que te dice la ley? Todas las personas enumeradas en el artículo 6, inciso 1 de la ley, son responsables solidarios y responden con sus bienes propios si es que el deudor principal no regulariza la deuda dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la responsabilidad de los directores? ¿Sí? De los directores de la sociedad anónima, que este es un caso de pregunta de parcial o de final, ¿sí? Requiere la ley que para que sean responsables solidarios y personales por la deuda de un ajeno, es decir, de la empresa,
la ley y la jurisprudencia exige que esta responsabilidad del director se requiere que este director haya administrado o haya dispuesto de fondos sociales. Le explico por qué. Porque no todos los directores administran, no todos los directores administran los fondos sociales. El directorio es un órgano de gobierno de la sociedad anónima que está compuesto por mínimo 3 personas, de los cuales se elige un presidente, ¿sí? Y no todos los directores están en el normal funcionamiento de la sociedad, forman parte del directorio a los fines de las asambleas y de las decisiones sustanciales de la empresa. Pero si este director no administró ni dispuso de fondos sociales, ¿sí?, no va a ser responsable en forma solidaria y personal, ¿sí? No todos los directorios administran fondos sociales, en la mayoría de los casos, chicos, no lo hacen, ¿sí? En este caso, es una forma de excusarse cuando el director o la directora no hizo uso de los fondos y esa empresa no pagó, se puede excusar porque no logró administrar ni disponer de fondos sociales. Esta es una causa que se llama Monasterio da Silva, una causa de jurisprudencia, ¿sí? Pero por regla general son responsables solidarios y en forma personal, ¿sí? Ese es el inciso número A. El inciso B de la responsabilidad solidaria, ¿sí?, dicen que son responsables en forma personal y solidaria, ¿sí?, los agentes, el inciso B, son responsables en forma personal y solidaria, ¿sí?, los síndicos de los concursos y de las quiebras que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso del tributo adeudado. ¿Están escuchando? Estas personas que tienen un vínculo jurídico con el deudor principal, vale decir, con el concurso de la quiebra, tienen la posibilidad de ser responsables solidarios y personales cuando no hicieran las gestiones necesarias para determinar y pagar el tributo. ¿Por qué establece la ley esto? Porque justamente la obligación principal del síndico del concurso de la quiebra es dar cumplimiento a todas las obligaciones de ley para que pueda concluir el concurso preventivo o pueda concluir la quiebra. Si estas personas que tienen un vínculo jurídico y han sido designados por un juez de la quiebra del concurso o una jueza, no cumplen debidamente, pueden ser responsables en forma personal con sus bienes propios. El inciso C dice que también son o pueden ser responsables en forma personal y solidaria los agentes de retención por el tributo que omitieron retener, ¿sí?, una vez que se haya vencido el plazo de los 15 días de la fecha que correspondía a efectuar la retención. Es decir, el agente de retención, que la clase pasada hicimos una descripción de qué significa agente de retención y dimos ejemplo, es responsable en forma personal y solidaria, ¿sí?, por el tributo que omitió retener, por lo cual la ley lo constituye en un deudor a título solidario y personal de deuda ajena, ¿sí? La obligación de ley del agente de retención es retener y pagar. Inclusive, si se vencía hoy, tiene 15 días para adelante hábiles administrativos para hacer el pago. Si no lo hace, es responsable solidario y en forma personal. Le voy a dar un ejemplo. La patronal que omitió retener el impuesto a la ganancia como pago a cuenta de ese empleado, no lo retuvo y no lo depositó hasta 15 días posterior a la fecha de vencimiento,
es responsable, solidario y personal. Porque en realidad el tributo del impuesto a la ganancia está dirigido a la ganancia que percibe el empleado. Nada más que la patronal es agente de retención y va haciendo pagos a cuenta. ¿Se entiende? Si no lo hace, si omite retener eso y se venció el plazo de los 15 días de la fecha que correspondía hacer la retención, es responsable en forma personal y solidaria. De la misma forma, los agentes de percepción, por el tributo que dejaron de percibir o que habiéndolo percibido no lo ingresaron, es responsable, solidario y en forma personal. ¿Se entiende? De la misma forma. En este caso, en cuanto a la posibilidad de liberarse de la responsabilidad por falta de retención, ¿sí? Solo se admite en tanto y en cuanto el contribuyente haya detallado en sus ingresos de las DJ este tributo que debió depositar a la cuenta del fisco por un impuesto. La única forma que el agente de retención tiene para librarse de la responsabilidad por la falta de retención es cuando el contribuyente haya consignado en sus declaraciones juradas la cuantía del tributo que debía en concepto de impuesto a la ganancia, por ejemplo, ¿sí? Pero en líneas generales es responsable por la falta de retención y de depósito, más allá de que luego pueda considerarse una infracción o un delito penal tributario. Es muy diferente la responsabilidad de los agentes de retención y percepción en relación a las demás responsabilidades del artículo 6. ¿Por qué? El artículo 6 habla de responsable por deuda ajena, punto número 1, ¿sí? El artículo 8 habla de responsables en forma personal y solidaria, que también son responsables por deuda ajena. La diferencia es que pagan con sus bienes propios. En el caso del artículo 8, como tienen la posibilidad de defenderse, tanto el agente de retención como percepción, gozan de tal manera del beneficio de exclusión. Es decir, tanto el agente de percepción como de retención pueden defenderse y no ser responsables en forma personal y solidaria si ellos demuestran a la administración que el deudor los colocó en la imposibilidad de cumplir. ¿Se entiende? Que los colocó en la imposibilidad de cumplir de alguna forma. Es decir, señor, yo no pude retener, yo no pude percibir porque no me lo permitió el deudor principal. ¿Sí? Solamente van a responder y va a proceder esa responsabilidad solidaria y personal, solamente lo van a hacer luego de que se haya cumplido el vencimiento del plazo de la intimación de pago del deudor. ¿Sí? Es un requisito indispensable e ineludible. Solamente van a responder una vez que se haya vencido, que se haya cumplido el vencimiento del plazo de la intimación de pago al deudor. ¿Sí? Es decir, que no todo agente de retención o percepción va a ser automáticamente responsable en forma solidaria y personal. ¿Sí? En cuanto al deudor principal, chicos, en cuanto al deudor principal, ¿sí? Una vez que se le haya retenido o se le haya percibido el tributo por el agente designado, queda librado de su obligación, ¿sí? Aunque el agente no ingrese el correspondiente tributo, queda librado el deudor. Es decir, usted es deudor principal y demuestra de que le han retenido o le han percibido efectivamente el dinero del tributo, queda librado de la obligación, más allá de que este agente de percepción o retención haya o no ingresado el tributo correspondiente. ¿Dónde estábamos? Bueno, son responsables también en forma personal y solidaria
los sucesores a título particular son responsables en forma personal y solidaria. En cuanto al inciso F, dice que son responsables en forma personal y solidaria los terceros, ¿sí?, que aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. Este inciso F es muy importante porque viene de la modificación de la ley 11.683, ¿sí? Nosotros venimos viendo responsables solidarios y personales por deuda ajena en circunstancia de personas que están determinadas por ley y que además pueden tener un vínculo jurídico o económico con el deudor principal, como los agentes de retención, los agentes de percepción, los sucesores a título particular, los responsables que enumeró el artículo 6 del inciso A al B, como el cónyuge, los padres, los tutores, los curadores, los síndicos, los liquidadores de la quiebra, los directores generales y demás representantes, los administradores de patrimonio. Hay un vínculo, siempre hay un vínculo. Ahora bien, la particularidad que tiene la modificación de la ley es que en el inciso F dicen que pueden ser responsables en forma personal y solidaria con el deudor aquel tercero, aquella persona tercera ajena al deudor, aunque no tenga ningún deber tributario a su cargo, es decir, que no sea cónyuge, que no sea agente de percepción o retención, que no sea administrador, que no sea liquidador, pero que facilitó por su culpa o por su dolo la evasión del tributo. Es decir, se comprueba que un contribuyente incurrió en evasión simple, porque había dolo y está comprendida dentro de la ley penal tributaria. ¿Sí? Una cosa es que se lo investigue y se lo condene por el delito de evasión y pueda o no ir a la cárcel, y otra cosa es que el fisco logre recaudar ese tributo. Pasa muchas veces que el contribuyente es insolvente y logró evadir al fisco y luego provocó su insolvencia. Y puede ocurrir que esté ante dos tipos de delitos y la justicia lo condene, poniéndole a una pena privativa de la libertad. Pero la ley penal tributaria no obliga a pagar el tributo, sino que ya entramos en el ámbito del derecho penal. Entonces, ¿cómo hace el fisco para poder recaudar ese tributo que no pudo recaudar porque ese contribuyente evadió utilizando ardido engaño? Entonces incorpora el artículo 8, inciso F, y dice, ese tercero que no tiene ninguna vinculación ni ningún deber tributario a su cargo, pero que ayudó y facilitó por su culpa o por su dolo la evasión, es responsable solidario y personal. También este inciso F habla de aquellos que faciliten dolosamente la falta de ingreso de impuestos. Ustedes saben que hay infracciones tributarias que es la omisión de impuestos o la falta de ingreso del impuesto. Entonces, el fisco lo que quiere es lograr la recaudación de los impuestos por parte de los organismos, en este caso de la AFIP, que deben los contribuyentes principales. Aquel contribuyente que omitió ingresar el impuesto determinado, más allá de sufrir, puede ser una infracción como el artículo 45 de la ley, y si supera los límites establecidos y hay dolo, puede ser un tipo de evasión, esa persona que ayudó o que facilitó dolosamente, también, es decir, con intención y con voluntad, con conocimiento de lo que estaba haciendo, le dio una mano. Quizás se puede referir mucho a contadores y abogados que conocen la materia y que pueden ayudar al contribuyente a evadir o no ingresar los impuestos correspondientes, van a ser responsables solidarios y en forma personal. La otra característica del artículo 8 es que hablamos de los cedentes de créditos tributarios
respecto de la deuda tributaria de sucesionario. Vale decir, aquellas personas que sean cedentes de créditos tributarios van a responder en forma personal y solidaria, ¿sí? Y el inciso H, chicos, habla de los integrantes de una unión transitoria de empresas, es decir, de una UTE. Son responsables en forma personal y solidaria, ¿sí? Respecto de las obligaciones tributarias generadas por esta UTE y hasta el monto de la constitución de esta. Por lo general, la unión transitoria de empresas se realiza para la consecución de un fin específico y 2, 3 o 4 empresas se unen y cada una pone su especialidad, ¿sí? Para hacer una unión transitoria de empresas para desarrollar una actividad. Por ejemplo, un pozo petrolero. Una empresa hace el pozo, la otra hace las obras civiles, la otra hace el camino y la otra hace la extracción. Se unen y hacen una UTE. Y es por tiempo determinado. Esa actividad específica de la exploración, cateo, exploración de ese pozo, ¿está grabada? Sí, está grabada. Y además, cada uno de esos integrantes son solidarios en forma personal y solidaria por las deudas que generen en conceptos tributarios esa actividad, ¿sí? Y agrega también el inciso I, los contribuyentes que por sus compras o locaciones reciben facturas o documentos equivalentes apócrifos o no autorizados cuando estuvieren obligados a contratar esa adecuación. Esto se refiere a que muchas veces, ¿sí? Hay contribuyentes que realizan compras de bienes, por ejemplo, de cosas, y el vendedor, que es mayorista, le emite una factura apócrifa o una factura que no está autorizada. En ese caso, cuando la AFIP va a determinar, por ejemplo, el impuesto a la ganancia o el impuesto al valor agregado por la venta del mayorista, y el mayorista ha emitido facturas apócrifas o factura no autorizada, el comprador, que está quizá en otra ciudad y que es revendedor, es responsable por, en forma personal y solidaria, siempre que se compruebe estas circunstancias, ¿sí? Son circunstancias específicas que no son únicas ni taxativas, porque cada ley de tributos nacionales o provinciales o municipales puede determinar circunstancias de responsabilidad solidaria y personal en casos determinados, ¿sí? Es importante, asimismo, ¿sí?, saber cuáles son los efectos de la solidaridad en materia tributaria, ¿sí? Y en este caso, nosotros, como primera medida, podemos dilucidar que el efecto de la responsabilidad solidaria es que el responsable solidario va a pagar con sus bienes propios y el Estado va a poder obtener en las arcas del fisco lo que se debía en concepto de algún tributo por el deudor principal, ¿sí? En materia de solidaridad tributaria, más allá de que existe la autonomía del derecho tributario material, ¿sí?, se da la aplicación de las regulaciones del derecho civil, porque si bien se trata de una institución específica tributaria, la solidaridad tributaria, ¿sí?, es uno de los casos en el que el legislador no ha considerado necesariamente apartarse del todo de las regulaciones del derecho privado. ¿Qué queremos decir? Nosotros tenemos una responsabilidad solidaria tributaria, que rige porque hay autonomía del derecho tributario material y son casos específicos, inclusive se le extiende la solidaridad a terceros que no tienen vínculos con el deudor principal, como hemos hablado recién, pero que es tan grande el universo de la responsabilidad y son tantas las circunstancias que se pueden dar que permite no apartarse del instituto de la solidaridad
que establece el Código Civil, ¿sí? Otro de los efectos de la solidaridad en materia tributaria es que el fisco puede exigir la totalidad de la deuda a uno solo de los deudores solidarios o a todos en forma conjunta. Eso es pregunta de parcial y pregunta de final. Nosotros podemos tener varios responsables solidarios por una deuda principal. Entonces el fisco, ¿qué tiene que hacer? Hacer el procedimiento de determinación de oficio para poder cobrarle a los responsables solidarios. El fisco puede ir por toda la deuda en contra de un solo responsable solidario o puede ir en contra de todos en forma conjunta. Ese es otro efecto de la responsabilidad en materia tributaria, ¿sí? Otro de los efectos es que una vez que se haya extinguido la deuda para uno de los deudores solidarios, se extingue para todos, más allá de que existen que puedan existir acciones de regreso entre el que pagó y los que no pagaron, es decir, entre los responsables solidarios, ¿sí? ¿Qué pasa si el fisco le reclama la deuda total a un deudor solidario y este es insolvente, es decir, no tiene para pagar? ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede contestar? Nosotros somos la AFIP y le vamos a reclamar el importe total a un responsable solidario y quedan dos. Y ese responsable solidario se declara insolvente, no le podemos cobrar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver. Continúa con el otro solidario. ¿Alguien que tenga otra opinión de pecho? Yo también pensaba lo mismo, profe. Muy bien, otro. Bueno, tienen razón. Cuando el fisco, por ejemplo, existen 3 responsables solidarios y el fisco elige ir contra el solidario A por el total, y este responsable solidario resulta insolvente, ¿puede reclamarle la deuda a los otros? Sí, sí puede, ¿sí? Pero hay condicionante, vale decir, ante la simple posibilidad de insolvencia no basta, debe estar demostrada palmariamente esa insolvencia, ¿sí? Entonces, yo lo que le quiero preguntar es, ¿el juicio debe terminar o podemos automáticamente ir contra los otros dos? No es necesario que se espere hasta que culmine el juicio para que se refleje con certeza la insolvencia, sino que basta la certificación palmaria de la insolvencia del deudor número A, del responsable solidario número A. ¿Qué quiero significar con esto? Nosotros vamos en un procedimiento de determinación de oficio al responsable solidario número A, ¿sí? Y cuando nosotros culminamos el procedimiento de determinación de oficio y hacemos la intimación de pago, le damos 15 días y determinamos que es insolvente por un millón de razones, porque no tiene bienes registrables, bienes muebles o inmuebles registrables a su nombre, porque no tiene movimiento bancario, porque no tiene cómo cobrarle, nosotros hemos demostrado palmariamente que no le podemos cobrar al A, nos vamos a ir al B, sí se puede. O podemos ir directamente al B y al C juntos. Y después ellos tendrán las acciones de regreso correspondientes, ¿sí? Después otra característica principal de los efectos de la responsabilidad solidaria y personal, ¿sí? Que es en cuanto a la prescripción, de la acción para el cobro, en cuanto a los responsables. No sé si recuerdan qué significa la prescripción liberatoria. La prescripción liberatoria, ¿sí?, es el decaimiento del derecho por parte del fisco para poder cobrar, ¿sí?, sus acreencias, por inacción o por transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces el fisco tendrá
un plazo de 5 años para poder hacer el cobro, o de 10 años, depende de las circunstancias, para el cobro de determinado tributo. Es decir, el deudor principal A no pagó. El fisco, para hacer la acción de cobro de eso, ya sea a través de un juicio de ejecución fiscal o lo que fuera, tiene un plazo determinado que empieza a correr por una cuestión de seguridad jurídica. Esa prescripción liberatoria, es decir, es a favor del contribuyente o de los responsables solidarios, puede tener dos acontecimientos el cómputo de la prescripción liberatoria. Se puede interrumpir o se puede suspender. ¿Sí? La diferencia principal entre la interrupción y la suspensión, que lo vamos a ver después, ¿sí? Es que la interrupción por algún determinado acto jurídico y o administrativo vuelve a cero el cómputo de esa prescripción liberatoria, y la suspensión suspende el cómputo por un año o por el periodo de ley y después continúa. Una de las características o efectos de la solidaridad en materia tributaria es que la interrupción de la prescripción, es decir, que vuelve a cero el cómputo de la prescripción liberatoria, esto es en contra del contribuyente y de los responsables solidarios, es que operada en contra de uno de los solidarios perjudica todo. ¿Por qué perjudica todo? ¿Y por qué se perjudican todos? Porque la prescripción liberatoria es a favor del contribuyente o del responsable solidario, porque libera, la prescripción liberatoria hace que el poder del fisco para cobrar desaparezca por el transcurso del tiempo, porque debe existir seguridad jurídica. Entonces, una de las consecuencias específicas de la responsabilidad solidaria en materia tributaria es que la interrupción de la prescripción de uno perjudica a todos, ¿sí? Bueno, vamos viendo. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? bueno. Que me surge la duda. Cuando se habla de la acción de prescripción, lo que yo tenía entendido es que la acción de prescripción en cuanto a la obligación tributaria lo que hace es suspenderla, es decir, dilatarla en el tiempo, su cobro pago, y que no sería una forma de extinción de la obligación tributaria. No, yo no hablé de extinción de la obligación tributaria. No, Yo es te una comento, duda. la acción de prescripción no existe. La Ujú. prescripción es un instituto, ¿sí?, del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, existen dos tipos de prescripción en el derecho. Esto escúchenlo bien porque siempre se confunden. Sí. La prescripción adquisitiva de derecho y la prescripción liberatoria de derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. La prescripción adquisitiva del derecho es que por el transcurso del tiempo y dadas las condiciones que estipula la ley, ¿sí?, se adquiere un derecho. ¿Cuál es el ejemplo normal? La posesión veinteañal, ¿sí? Sí. La posesión veinteañal es un tipo de prescripción adquisitiva del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y la prescripción liberatoria, ¿sí?, se da cuando por transcurso del tiempo y por inacción, en este caso del Estado, ¿sí? ¿Sí? No puede ejercer determinada acción el propio Estado. Es decir, Ujú. pierde la posibilidad de cobro. Oh. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por una cuestión de seguridad jurídica, dice, en el caso de los contribuyentes, que un contribuyente que deba, por ejemplo, 1 millón de pesos en concepto de impuesto a la ganancia, se lo determinó por un procedimiento de determinación de oficio, se lo intimó y no pagó, de ahí empieza a correr el plazo de prescripción liberatoria a favor de él, y el Estado tiene 10 años para hacer el cobro de eso. Por ejemplo, le doy un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Como el Estado ha dejado de intentar ese cobro en ese periodo de plazo, se acontece la prescripción liberatoria. Es decir, sucede a favor de quién, del contribuyente. Porque vos no podés tener la posibilidad de que el fisco determine tu deuda o te cobre tu deuda indefinidamente en el tiempo, porque habría inseguridad jurídica. ¿Sí? Sí. ¿Me entendés?
no es una acción, ¿sí? Es un instituto, que en determinadas materias puede ser una forma de defensa y en determinadas materias puede ser tomada como forma de extinción de una obligación. En el caso del derecho tributario, no lo toman como forma de extinción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir. Se determina la deuda del deudor principal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El deudor principal es insolvente y tiene 3 responsables solidarios. Desde el momento mismo empieza a contar la prescripción. Vos vas a ver desde cuándo la vas a contar. La contás desde el momento de que se vencen los 15 días de pago, por ejemplo, ¿sí? Porque el hecho mismo de que haya una resolución determinativa de oficio te interrumpe la prescripción liberatoria. ¿Estamos de acuerdo? Los responsables solidarios se quedan quietos, no hacen nada porque no quieren pagar la deuda, porque nadie quiere pagar una deuda de otro por más que vos estés obligado por ley, ¿sí? ¿Cómo se puede interrumpir el cómputo? Por ejemplo, pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 3 años y va corriendo la prescripción liberatoria. ¿Me entienden? Porque hay inacción del Estado. ¿Cómo el Estado la puede interrumpir? Escuchen, ¿cómo la puede interrumpir? Notificando de la deuda. Pero primero, para notificar de la deuda a los responsables solidarios, ¿qué tiene que hacer el fisco? Hacer el procedimiento de determinación de oficio para hacer efectiva la deuda contra esos responsables solidarios. ¿Qué hace en ese periodo? Suspende la prescripción por el tiempo que demore el proceso de determinación de oficio. Es decir, computamos 3 años, se suspendió y vuelve a continuar. Hay acciones, actos administrativos y actos jurídicos que le interrumpen. La interrupción de la prescripción significa que por un hecho jurídico o administrativo vuelve a cero el cómputo. Si vos tenés que la prescripción liberatoria de determinada acción del fisco para cobrar su tributo es de 10 años y vos vas 9 en un año, se termina la posibilidad de que el fisco te pueda cobrar. Si se interrumpe, vuelve a cero y gana 9 años más. ¿Me entienden? Sí. Entonces, la prescripción es un instituto que rige en materia tributaria solo como prescripción liberatoria, ¿sí? Y es un beneficio para el contribuyente. Igual, no crean que es muy benévola la ley para el contribuyente porque hay muchísimas causales de suspensión de la prescripción y de interrupción de la prescripción. ¿Qué es lo que pasa? Que la interrupción para uno obedece y desfavorece a todos los otros, ¿me entienden? No es que vos decís, no, mira, yo te opongo la excepción de prescripción. Recuerden ustedes que en los juicios de ejecución fiscal, en el artículo 92, vos podés oponer 4 tipos de excepciones. Pago documentado, esperas documentales, prescripción o inhabilidad de título. Entonces, si esa prescripción está cumplida, es una defensa que podés oponer. Pero si se interrumpió para el otro codeudor solidario, te perjudica a vos. Entonces, esa es una de las consecuencias. Esto es muy fino ya para derecho, pero bueno, yo se los tengo que decir, que una de las consecuencias de la responsabilidad solidaria en materia tributaria es que la interrupción de la prescripción que opera para uno de los solidarios perjudica a todos. ¿Sí? Bueno, bastante larga la clase de hoy. Chicos, ¿alguna otra pregunta? No sé quién había preguntado recién, Gómez creo que era. Yo había preguntado, sí, profe. Muchas gracias. Espero que te haya... Igual la clase de prescripción creo que es el 6 o el 7 de junio. Te lo digo porque la tengo que dar yo. Es larga porque tiene un montón de aristas la prescripción. Siempre recuerden que la prescripción en materia tributaria solamente opera como prescripción liberatoria, ¿sí? Y es a favor de los contribuyentes, porque por la inacción del Estado, del fisco en el tiempo, pierde la posibilidad de ejercer una acción de cobro, por ejemplo, para que exista seguridad jurídica. Vos no puedes tener una deuda infinitamente en el tiempo que te la pueda cobrar cuando quiera, ¿me entienden? Bueno, chicos, hemos visto lo que es la responsabilidad
Los sujetos pasivos, responsables por deuda propia, responsables por deuda ajena. Hemos visto en el artículo 6, infine, último párrafo, la figura del sustituto, y hemos visto en el artículo 8 los responsables solidarios en forma personal. La distinción también la hemos visto, que el artículo 8 responde con sus bienes personales, el artículo 6 responden con bienes que administran, perciban o dispongan. La diferencia es que si son los mismos sujetos del artículo 6, pero operó en las condicionantes del artículo 8, pasan automáticamente a ser, además de responsables por deuda ajena, son responsables en forma solidaria y personal. Después hemos visto las consecuencias de esta responsabilidad solidaria y hemos visto las circunstancias específicas con la nueva modificación de terceros que no tienen ninguna obligación con el deudor principal, ni tienen ningún vínculo económico ni jurídico, pero porque ayudaron o facilitaron a la evasión o a la omisión de pagar los impuestos, pueden ser responsables solidarios en forma personal. Ese es algo específico. Siempre toman esa preguntita. O un caso práctico. ¿Qué pasa si el señor Pecho, que no tiene nada que ver con la alumna Ábalos, la ayudó a la evasión? ¿Cómo puede hacer el fisco? ¿Sí? Puede ser constituir la responsabilidad solidaria y personal. ¿Cómo se hace efectiva la responsabilidad solidaria y personal? A través del procedimiento de determinación de oficio. Es un requisito ineludible para que se le notifique de la boleta de deuda. ¿Me entienden? Bueno, chicos, ha terminado la clase, bastante pesadita. Nos vemos mañana a las 20 horas. Mañana ya pasamos, dejamos lo que es derecho tributario material y pasamos al derecho tributario administrativo. Las funciones y facultades de los órganos del Estado, y después ya pasamos a lo que es domicilio fiscal, determinación de oficio, la parte más linda y más entretenida de esto. Estoy a disposición si tienen una duda, y si no, nos vemos mañana a las 20 horas. También tengan la ley a mano, y esta clase va a ser subida también. Estoy esperando que me manden el link de la clase el lunes para subirla, y vamos a subir esta, ¿sí? Y cualquier duda mañana la podemos despejar, y me gustaría que participen un poquito más para que no se haga tan monótona la clase y aburrida. Que tengan muy buenas noches, chicos. Chau, profe. Buenas noches, profesor. Chao, profe. Chao, chao.